Las fuentes del derecho se refieren a todos los sucesos, textos, movimientos e instituciones que han contribuido en la formación de las leyes. Se trata de documentos, registros y testimonios que muestran el origen de las normas jurídicas, así como las modificaciones que éstas han experimentado con el paso del tiempo. Un ejemplo de una fuente de derecho podría ser la Constitución, texto que generalmente es alterado por ciertos políticos o partidos con el propósito de cambiar algunos estatutos administrativos, sociales o culturales. De hecho, hay países que han tenido varias constituciones a lo largo de su historia, y aunque muchos de estos textos ya no se utilizan, son fundamentales para saber cuáles eran los deberes y derechos que tenían las personas en una época determinada. En otras palabras, se puede manifestar que las fuentes del derecho son importantes porque retratan cómo ha cambiado la realidad jurídica desde la antigüedad hasta el presente. Clasificación de las fuentes del derecho. Fuentes del derecho formal. Las fuentes formales son los archivos más examinados por los abogados e historiadores, ya que en ellos se exponen los métodos y acontecimientos que motivaron a los políticos a crear y decretar las normas jurídicas. Entre las fuentes formales se hallan la legislación, conformada por instituciones como la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Asamblea Nacional y Congreso General. La jurisprudencia, constituida por organismos como la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los Juzgados del Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal y el Jurado Federal de los Ciudadanos. La doctrina son los estudios teóricos sobre las reglas realizadas por los juristas. La costumbre son las tradiciones que los habitantes y las autoridades consideran obligatorias. Ejemplo: un grupo de diputados quiere crear una ley sobre la protección infantil en Internet, pero antes de redactarla y proponerla a la Asamblea, debe investigar si antes no se había elaborado una norma similar. Por eso comienzan a examinar los textos de doctrina, así como los documentos que se encuentran en la legislación y la jurisprudencia. Estos documentos se pueden considerar como fuentes del derecho. Fuentes del derecho mercantil son las normas que regulan el campo del comercio. Estas reglas jurídicas suelen ser elaboradas por los legisladores y son de carácter obligatorio. Ahora bien, hay que señalar que la fuente principal de este derecho es la legislación mercantil, y de ella se desprenden los siguientes textos jurídicos: Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Sociedades Mercantiles, Código de Comercio, Ley de Quiebra y Suspensión de Pagos. Ejemplo: Carlos está por inaugurar su negocio de alimentos orgánicos, y mientras iba organizando el local, también estudiaba el Código de Comercio y la Ley de Propiedad Industrial. Su objetivo era conocer el derecho sobre patentes y las leyes de cambio, cheques y pagaré, para dirigir legalmente su tienda. La idea de Carlos es no atentar contra el Estado. Fuentes de derecho constitucional. La fuente más importante de este derecho es la Constitución, texto donde están expuestas las normas que deben seguir los ciudadanos y los organismos gubernamentales para mantener el orden social. Aparte de la Carta Magna, también son fundamentales el Tribunal Constitucional, los Estatutos de Autonomía, el Reglamento Parlamentario, las leyes orgánicas. Ejemplo: el presidente recién electo de Venezuela observa, después de revisar detenidamente la Constitución y los órganos constitucionales, que los pueblos indígenas no son reconocidos y que las leyes destinadas a protegerlos son confusas. Por ello se dedica, junto a los miembros de la Asamblea, a modificar esas normas y registrar los derechos sociales de los aborígenes. Fuentes del derecho administrativo. Las fuentes del derecho administrativo son el conjunto de normas que se redactan para regir las actividades financieras del Estado y cuidar el desarrollo económico de los ciudadanos. Muchas de estas leyes se encuentran en la Constitución, pero también hay reglamentos administrativos que están retratados en las leyes de comisión, las leyes de marco, las doctrinas jurídicas, las instituciones internas o de servicio. Ejemplo: Ana desea que su empresa se vaya expandiendo, pero observa que la administración ha fallado en los últimos meses. Por ello, se centra en examinar las leyes de comisión y las instituciones de servicio.
pues tiene el objetivo de elaborar una estrategia legal que le permita aumentar las finanzas de su compañía. Fuentes de derecho laboral. Se les llama fuentes laborales a los escritos que se basan en razonamientos humanísticos. La fuente laboral más importante es la Carta Magna, donde están establecidas las leyes que garantizan los derechos de los trabajadores y jubilados. Otros textos normativos igual de relevantes son códigos empresariales. En estas obras deben estar expuestos los derechos al salario mínimo, seguridad social y salud e higiene. Reglamentos jurídicos. Tratados internacionales. Ejemplo: Diego fue despedido ayer de manera injusta y la compañía se niega a pagarle las horas que le debían. Decidido a defender sus derechos, él se enfoca en revisar tanto la Constitución como el Código Empresarial y nota que en ambos textos hay una ley de indemnización ante despido injustificado. Diego coloca una denuncia para obligar a la empresa a realizar el pago. Fuentes de derecho romano. La organización política de la antigua Roma continúa siendo un ideal para algunas personas. Por eso, los pensamientos de los gobernadores y filósofos, las costumbres de los habitantes y las obras ficticias que se conservan de aquellos tiempos son fuentes fundamentales al momento de estudiar cómo nacieron las leyes jurídicas. Entre las fuentes romanas destacan doctrinas jurídicas, las Institutas del Gallo, las Fragmentas Vaticanas y la Ley de las 12 Tablas, plebiscitos, senados consultos, edicto de los magistrados. Ejemplo: Raquel tiene que dramatizar un plebiscito e incorporar a sus compañeros, pero no sabe cómo se hace ese procedimiento legislativo. Debido a ello, lee los textos sobre las doctrinas jurídicas romanas y examina los distintos plebiscitos que se han realizado. Ahí comprende que estos actos consisten en la votación popular y directa. Importancia de las fuentes del derecho. Desde que las leyes fueron creadas, las personas han vivido de manera más estable. Allí radica la importancia de las fuentes del derecho. Gracias a ellas es posible comprender la organización del sistema jurídico. Es decir, en estas fuentes se explica por qué las personas se comportan de un modo determinado y por qué existen diferentes formas de gobierno. Además, las fuentes del derecho son los recursos que utilizan los abogados y políticos para crear nuevas normas. Sin ellas fuese prácticamente imposible instaurar un orden social. Esto es porque en sus páginas se exhibe lo que está bien o está mal. Muestran el pasado y el presente de la humanidad.